Esto sucedió en las vacaciones de verano, cuando mi familia y yo acostumbrábamos a salir a conocer nuevos lugares y nuevas ciudades. Desafortunadamente, en pandemia no salimos a ninguna parte y solo estuvimos en la casa pasando el tiempo, tratando de hacer cosas divertidas y haciendo uno que otro proyecto para no caer en la rutina y aburrirnos. Vivo con mis padres y mi hermana pequeña. Todo ese tiempo fue de explorar al máximo nuestros intereses y escuchar nuestros planes y sueños. Cuando todo esto pasó y el siguiente verano llegó, tampoco pudimos ir de vacaciones porque los sueldos de nuestros padres se habían reducido, pero sí nos dijeron que pasaríamos momentos divertidos en la casa de los abuelos que nos que no habíamos visto por más de un año por culpa de la pandemia. Mi hermana y yo estábamos muy emocionados. Mi abuela vive sola, pero no hay día que no tenga compañía en su casa porque se dedica a curar a las personas con remedios naturales. Pero también hay ocasiones en las que utiliza oraciones y ciertos rituales para limpiar las almas de las personas que la visitan. Mis papás no habían dicho que esas costumbres las habían heredado de muchas generaciones y que casi todo el pueblo la conocía por ser una persona de sanación y que incluso llegaban de lugares muy lejos solo para recibir los cuidados de mi abuela. Ella no recibía dinero a cambio, solo se conformaba con lo que la gente le quisiera dar. A veces le llevaban comida o cosas que pudiera utilizar en su casa. De este tipo de viejitas, de personas, hay mucho como que en los pueblitos, ¿no? En las rancherías, de la curandera, de que saben, que tal señora, si te enfermaste del estómago, vas allá y te dice, Y, te ajá, recomienda alguna hierbita, ¿no? ajá, y también hay personas, como decíamos antes, que se dedicaban a esto de chamanismo Ándale, sí, y sí. entonces este es el caso. Y como dice, por generaciones, ¿no? Entonces ya venía igual esta abuelita, pues de generación, yo creo que su mamá, sus Se antepasados dedicaban a se eso, dedicaban o a esto. conocían al menos, y ella pues desarrolló estas habilidades. Exacto. En esos días la concurrencia de la gente que la visitaba había caído a cero. No había nadie que la visitara y si llegaba alguien le diría que en ese momento no podía hacer nada por ellos por el riesgo de un contagio por el virus. El primer día que estuvimos allí nos la pasamos platicando hasta muy tarde. Parecía como si nos acabáramos de conocer y tuviéramos toda una vida por contar, porque la plática parecía que no tuviera fin. También ya estando en la plática casi eterna, la abuela nos comentó que había estado practicando la adivinación por medio de las cartas del tarot. Nos dijo que una de sus vecinas le había estado insistiendo que le predijera el futuro, pero ella no sabía. Los próximos días, esa idea no la dejaba quieta y decidió ir a visitar a una de sus hermanas que se encontraba a unas 2 horas de ahí para que ella la introdujera en el mundo de la adivinación, porque desde muy joven se había dedicado a esto. Pasaron mucho tiempo juntas. Cada día aprendía cosas nuevas y se dio cuenta de que no cualquier persona se puede abrir a aprender eso y que además también se debe de tener habilidades que se van heredando. Después de un tiempo nos dijo que estaba preparada y que además estaba empezando a trabajar con la vecina que le había estado insistiendo en predecir su futuro. Yo estaba maravillado con su historia y de cómo es que puede llegar a tener esa habilidad, pero no le permitiría jamás que me enseñara porque mis padres no estaban para nada de acuerdo con esas prácticas. Además de que con solo abordar el tema con ellos a solas sería algo muy incómodo, pero sí me dispuse a hacer lo siguiente. Una vez estando a solas con mi abuela, le dije que quería que me leyera el futuro y que además quería traer algo para que las cosas siempre me salieran como yo quisiera, porque anteriormente había tenido problemas en la escuela, que no les había comentado a mis padres porque tenía la seguridad de que yo solo podía resolverlos. Pero hasta la fecha no había podido cambiar nada por mi propia cuenta.
Mi abuela estaba dispuesta a ayudarme y además también se sentía halagada. Una tarde cuando mis papás habían ido por despensa empezó todo. Mi abuela me llevó a la habitación donde reciben a las personas que requieren de su ayuda. Allí pude ver que había un altar muy grande en donde había diferentes figuras que yo no reconocía. También había muchas veladoras y una mesa en donde me dijo que iba a empezar por ver mi futuro. Empezó recitando una oración en la que pedía un permiso para poder usar la magia para un bien. Me explicó la forma en que la íbamos a trabajar. Solo tenía que escoger unas cartas y colocarlas en orden en la mesa. Una a una las fue levantando sin decir nada. Al tenerlas todas descubiertas me empezó a decir que más valía que me realizara un trabajo de protección si quería realmente salir de los problemas escolares que tenía. Me asusté porque sospeché que la escuela no tenía nada que ver con lo que había visto en las cartas, pero con el miedo que eso me provocó dejé que me ayudara a protegerme. Tomó la fotografía de una de las figuras que estaban en el altar, se paró frente a mí y empezó a decir una oración en un idioma que no conozco y ni conocía que mi abuela hablaba. Después de eso, me preparó una especie de amuleto que consistía en una roca en forma de flecha, estaba envuelta en la raíz de una planta y hasta encima tenía la oración que había estado haciendo envuelta en un rollito de papel. Me dijo que nunca me deshiciera de eso porque de eso dependería la protección y suerte con la que contaría en todos los asuntos de mi vida. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde y pensamos que mis papás estaban por llegar, así que nos fuimos a la sala, fingiendo que nada había pasado. Pasaron solo unos minutos cuando llegaron y desde ese momento empezaron a suceder cosas muy extrañas. Les estaba ayudando a bajar las cosas de la camioneta cuando la cajuela hizo un rechinido y cayó. Por suerte mi papá llegó corriendo, la detuvo porque de haberme caído me hubiera lastimado. Eso jamás había pasado porque la camioneta funcionaba correctamente. Más tarde, estando en mi cuarto, escuché la voz de mi mamá llamarme desde la planta baja. Me bajé de mi cama y empecé a caminar mirando mi celular. Cuando salí de mi cuarto, mi mamá me vio desde el suyo y me gritó que tuviera cuidado porque la escoba estaba detenida en el escalón y que me iba a tropezar. En ese momento puse mi vista al frente y noté que era cierto, la escoba estaba ahí y de haber dado otro paso, hubiera caído por las escaleras. También me sorprendió haber escuchado su voz desde la planta baja y no desde su cuarto donde me advirtió que tuviera cuidado. Los días siguientes tuve pequeños incidentes en los que varias personas estaban cerca para advertirme que tuviera cuidado. En una ocasión y después de haber regresado a nuestra casa, me decidí a ir al parque. Mis amigos y yo estábamos sentados debajo de un árbol. De pronto escuchamos el tronar de unas ramas, pero pensamos que fue el viento. De repente una rama enorme se soltó, pero uno de mis amigos me jaló del brazo violentamente para salvarme del golpe. Era una rama enorme que sin duda me hubiera hecho mucho daño. En ese momento me puse a pensar que todos los sucesos habían estado pasando desde que mi abuela me había dado aquel amuleto que había estado cargando en la bolsa de mi pantalón todos los días. Durante toda la tarde estuve pensando en eso sin decirle a nadie y me decidí que por la mañana me desharía de él. A la mañana siguiente le dije a mis padres que iría a dar un paseo en bicicleta. Tomé la bicicleta y me fui pedaleando hasta orillas de la ciudad con miedo de que algo me fuera a suceder. Iba atento a todo lo que fuera pasando a mi alrededor. Luego de unos minutos llegué a la orilla de una carretera en donde empieza un bosque. Me detuve en la orilla, saqué el amuleto y me di prisa a enterrarlo lo más profundo que podía
mientras que en mi mente deseaba que todo lo malo que me había estado sucediendo dejara de pasar. Había escarbado un buen agujero con mis manos. Dejé el amuleto y rápidamente dejé caer varios puñados de tierra sobre él. Al final di varias pisadas con toda mi fuerza. Luego me dirigí a mi casa rápidamente para que no se me hiciera tarde. De nuevo iba muy atento al camino por si es que lo que había hecho no funcionara. Todo el día estuve muy nervioso, pero me di cuenta a los días siguientes de que las situaciones en las que probablemente hubiera sufrido de grandes heridas o daños dejaron de suceder. No supe si fue realmente algo que había en ese amuleto o si solo fue mi mente engañándome, pero estoy seguro de que las cosas que me pasaban era por el amuleto.